Kelly, ¿me contestas por interno, por favor? Bueno, señor. Ya, dame un minuto. Aló. ¿Quieres así? Buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, joven. Señor Dumar, ¿cómo me le va? Hola, profe, buena tarde. ¿Cómo Qué me le bueno. va? Excelente, bendecido, gracias a Dios, señor Dumar. Gloria a Dios por eso. Buenas tardes a todos, compañeros, profesor. Buenas tardes. Hola, Los que Carlos me- Lea. Sí, señor. Buenas tardes a todos. Bueno. Kelly, ¿será que podemos ir tú vas viendo y vas llamando a lista sin necesidad de que perdamos tiempo en lista? Ah, pero es que solamente hay 41. No, olvídalo, esperemos a las 6:10, por favor. Bueno, señor. Profe, ¿puedo ir haciendo una pregunta mientras comenzamos clase? Qué pena, sí, claro, por favor. Profe, el gobierno nacional, el presidente, sacó un decreto, o varios decretos, por esto del COVID, ¿no? Dentro de esos, que prohibía los desalojos, el incremento de arriendos, todo eso, ¿cierto? Pero como no puso la coercitividad, sino
únicamente sacó prohibiendo, pero no dijo el que desaloje pasa tal cosa, o el que incremente arriendo pasa tal Y cosa. por incumplimiento, ¿no? O sea, solamente hizo las anotaciones, pero no colocó ninguna sanción ante la violación de la misma normatividad. Correcto. Eso ya sería de competencia, por lo menos cuando es por finca raíz, con la SIC. Bueno, sí, sí. Sí, porque allí hay un contrato de vivienda, pero bueno, hay que mirar que esté regulado por la ley 820 del 2003, que es el contrato de vivienda urbana, la ley de vivienda urbana. La ley 820 del 2003, sí, correcto. Sí, porque sería el incremento y se estaría violando el mismo decreto. Y a Entonces la nosotros, gente que desalojaron y todo eso. O sea, todas las sí, irregularidades que hemos visto durante el tiempo del COVID, porque es que se hace injusto que manden unas personas a la calle a que se contagien obligatoriamente. Sabemos que en la calle se van a contagiar más fácil que en la casa. Don Dumar, pero creo que ese decreto que sacaron primero de que no podían desalojar y no podían hacer modificaciones del contrato de arrendamiento, hubo otro que sacaron y abolió el primero. que modificó el primero, pero bueno, ese sí no tengo conocimiento, hay que mirarlo entonces. Ahorita lo buscamos a ver, ¿vale? Listo, profe, gracias. Decretos. Hola, Ya los... profe, ¿cómo estás? Muy bien, hermosa, ¿cómo estás? No sé quién me está hablando porque no estoy viendo la pantalla. Decretos. Liliana Ramírez le ¿Cómo habla. estás? Bien, profe, mira, es que voy llegando a la casa y estoy en 15%. En caso de que se me llegue a apagar el Tranquila, celular, yo llego y lo conecto e inmediatamente me conecto. En caso de que tranquila, se me apague y no alcance a llegar. tranquila. Bueno, gracias. Pierde cuidado, tranquila, no te preocupes. Es que ese decreto de que prohibía los desalojos está vigente hasta el 30 de junio. Perdón, tenemos el decreto 579 del 15 de abril del 2020. Es decir, que rige hasta hoy. Ese va hasta el 30 de junio, hasta hoy. Desalojos. Correcto. Pero no veo ninguno que lo esté modificando. No, no, está vigente, profesor. Sí. Está vigente hasta hoy. Lo único que se modificó adicionalmente fue el acuerdo de reducir hasta una tercera parte la terminación anticipada del contrato por actividad comercial, inmuebles comerciales. Pero el resto Correcto. está vigente. Obviamente ya no lo regula la ley 820 del 2003. Hay que tener eso presente, sino que ya lo regularía el Código de Comercio. Lo mismo el reajuste anual durante el periodo de la emergencia va hasta hoy. O sea, si mañana por alguna situación el contrato se renueva, el contrato de arriendo se renueva, queda en vigente. Hasta hoy no se puede aumentar en el IPC decretado por el gobierno. Pero ya mañana ya cambia el tema. Creo que estoy buscando aquí algo fresquito. Al fin, ¿qué pasó? No han dicho, no se ha pronunciado nada respecto a lo del acuartelamiento. El, la ¿Cuarentena por de 15 días? la obligatoria. No, La está en un alcaldesa tibia dijo que flojo. sí. La alcaldesa dijo que sí, el presidente dijo que no. Que ya aflojó porque el presidente ya entregó hoy 300 ventiladores. Es que ese es el condicionamiento. La entrega de los ventiladores para poder disminuir el porcentaje de ocupación de las UCIs. Pero hoy estuve por el Ricaurte y no, eso es una recocha completa. Todo el mundo feliz de la vida y entré a hacer unas renovaciones ahí de una papelería y la gente comentando de cómo le había ido la rumba el fin de semana, que estuvo todo el centro comercial enrumbado sin ningún problema. Eso, graves. Salve el quien pueda. Y además muchísima gente no está observando lo del tapabocas, lo del Por eso. distanciamiento. Está bárbaro, sí, por toda la ciudad está así. Salve el quien pueda, así de sencillo. Trancones ya por todo lado, ya
está todo Sigan en las calles, normalito. sigan en las calles. Por eso. Es una locura. Los trancones sí nos toca aguantarnos a ellos porque si nos obligan a montar a todos en Transmilenio, ahí sí se cunde todo esto, pero rapidito. Pero fíjate que volvieron a cerrar las 3 estaciones del Portal de las Américas y es una locura también. Ya. Graves, graves, graves. Por lo Oli, ni pronto, siquiera virtual. llegaba a la curva, ¿Perdón? ¿no? No hemos llegado a la curva. No, más para dónde. O sea, estamos en el pico más alto, cada vez más contagiados a diario. Sí, Y total. dicen que todavía no hemos llegado al máximo. Por esto no Sí, hemos están llegado subiendo los Al contagios. pico. No, no hemos llevado al pico, pero pues en teoría estamos a punto de llegar, pero todavía nada. pero ¿hace cuánto estamos llegando? Hace- Entonces, lo que sí es claro es el 21, lo que sí es claro es los 3.8 millones de desempleados más que hay en Bogotá, en Colombia durante los 3 últimos meses. Eso sí es real, según cifras oficiales. No, y vea, profe, imagínese, buenas tardes, que hoy pues yo trabajo con una entidad del distrito y hoy se la tomaron, se encadenaron por allá. La gente ya desesperada, o sea, ya no aguantan más, que pues que necesitan hacer su reactivación económica como sea, porque la verdad ya no aguantan más, profe. ¿Dónde fue eso, Cami? Tenemos ahí en el Instituto para la Economía Social, pues es una dependencia de la Secretaría Distrital de Planeación. ¿Del IPES? Sí. Chicos, perdónenme, qué pena que los interrumpa, discúlpenme, pero estos días necesitamos correr porque tenemos mucha información, pero bueno, primero que todo que nos quede muy clara. Listo, vamos a llamar a lista. Kelly, por favor, llama a lista, gracias. Bueno, señor. María Isabel, ella me acaba de escribir que tiene como problemas con el internet, pero que se está tratando de María conectar. Isabel, no hay problema. María Isabel ya me llamó y quién más. No, hoy me han llamado a esa PM consultas. No, María Isabel fue la única que me llamó respecto a eso. Listo. Daniela Peña. Presente. Hola. Lady Puentes. Buenas tardes, presente, Kelly. Hola. Miguel Pulido. Buenas tardes para todos, presente. Hola. Andrea Ramírez. Presente, buenas tardes. Hola. Doaner Reyes. Presente, Kelly. Muy buenas noches. Hola. Luisa Rincón. Hola, buenas noches. Hola. Delmo Riquet. Perdón, hola Luisa, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias, profe. ¿Qué tal? Muy bien, excelente, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Bien, profe, ya mejor. Bueno, ya estás en casa, ¿cierto? Sí, señor. Ya estoy en casa. Estás cómoda y todo. Bueno, me alegra mucho, Luisa. Sabe que me alegra bastante. ¿Te sientes con toda la disposición de recibir clase o quieres tomarte las 2 horas descansando? No, profe. De hecho, estoy como con más energía que nunca. Necesitaba salir de allá. Bueno, me alegra por ti. Listo. Sigamos, Luisa. Perdón, Kelly. Listo, profe. Delmo Riquet, ¿ya lo llamé? Sí. ¿A Delmo ya lo había llamado? Señora. John Alexander Rivera. Buenas noches. Hola. Duma Riveros. Hola, Kelly, buenas noches. Hola. Sorani Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola. Fabián Camilo Rodríguez. Profesor, buenas noches, Kelly, buenas noches, presente. Hola. Michael José Rodríguez. Kelly, buenas noches, presente. Hola. Lady Juliet Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola. Amalia Rodríguez. Muy buenas noches para todos. Hola. Eduardo Rodríguez. Eduardo. Hola, ¿cómo vas, Eduardo? Gloria Rodríguez. Hola, Kelly. Hola, Iván Rodríguez. Presente, buenas noches. Hola, John Rodríguez. Buenas noches, presente. Hola, Nilson David Rodríguez. Buenas noches, Kelly, presente. Hola, Juan Sebastián Rodríguez.
Buenas noches, presente. Hola, María Camila Rojas. María Camila. Presente, buenas noches. Hola. Kevin Rojas. Buenas noches a todos, presente. Jorge Andrés Romero. Hola, Kelly, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Hola. Giovanna Romero. Hola Kelly, buenas noches. Hola. Adolfo Roncancio. Jefferson Rúa. Hola Kelly, qué pena contigo. Hola, hola Adolfo. Gracias. José Luis Ruiz. José Luis Ruiz. Señores discentes y señoras discentes, buenas noches, profesor, buenas noches. Gilma Sánchez. Estos días me estaba acordando de ti, perdón, Kelly, Vicente. Tranquilo. Y me Buenas acordé de noches, ti. presente. Andrea. Bueno, en fin, no me ponga cuidado. Termino académico, profe. No, yo sé, sino que estos días se me vino a la cabeza y me acordé de ti. Roxana Sepúlveda. Compañeros, profesor, buenas noches, presente. Hola, Wilber Solano. Hola, Rox. Kelly, muy buenas. Kelly, muy buenas, presente. Hola, Fran Solano. Buenas noches, presente. Hola, Sandra Soriano. Buenas noches, presente. Hola, Carmen Suárez. Buenas noches, Kelly, presente. Hola, María Angélica Suárez. Hola, Angélica. Camilo Támara. Kelly, profesor, compañeros, buenas noches. Hola, Omar Torres. Presente, presente, profe, presente, presente. Bueno, chao. Hola, Junior Uceda. Junior Uceda, Junior Triana. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, confundí los nombres. Carlos Uceda. Buenas noches, presente. Hola, Jonathan Julián Vanegas. Hola, buenas noches, presente. Hola, Edwin Vargas. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Presente. Hola, Angie Belandia. Buenas noches, Kelly. Buenas noches, profe. Hola, Khalid Velasco. Buenas noches, compañerita. Hola, Roger Villamil. Hola, Kelly, buenas noches. Hola, Esteban Villamil. Buenas noches, presente. Carlos Zamora. Buenas noches, Kelly. Hola, Joan Zamudio. Buenas noches. Hola. Wendy. Ah, no, perdón, Sergio Tobar, perdón, me pasé a Sergio Tobar. Sergio Tobar. Presente, buenas noches. Hola. Wendy Tobar. César Salamanca. Kelly, buenas noches. Hola, Pedro Vincheri. Buenas noches para todos. Hola, Pedro. Carlos Eduardo Estupiñán. Presente, buenas noches. Hola, Luis Orozco. Buenas tardes, presente. Hola, Lady Pinto. Lady. Cristian Andrés Osorio. Cristian. Jan González. Hola, Kelly, buenas noches. Hola. Nancy Gil. Nancy. Néstor Peña. Hola, buenas noches, presente. Hola. Liliana Margarita Ramírez. Buenas noches, Kelly, presente. Hola. Iván Reyes. Presente. Luisa Reyes. Ah, perdónenme, discúlpeme. Lo siento, no puedo evitarlo. Lo siento. Yo apago el micrófono. Kelly, buenas noches, presente. Hola. Juan Diego Sandoval. Buenas noches, compañera presente. Hola. Juan Sebastián Cárdenas. Buenas noches, presente. Lina Marcela Rodríguez. Hola, Lina.
Luis Mora. Presente, compañera. Hola, Carlos Velandia. Ay, Carlos se retiró, ¿verdad? Honoris del, Honoris del Carmen. Honoris. César Mauricio Beltrán. Buenas noches a todos, presente. Hola, Cristian Martínez. Presente, buenas noches. Hola. Listo, profe, ya. Profe, creo que tiene el micrófono apagado. No lo escuchamos. Bueno, bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado un fin de semana, que sus familias estén muy bien. Me alegro mucho por Luisa, por la otra compañera también. ¿Qué sabemos de la otra compañera, Luisa? Kelly. Yo me traté de comunicar con ella, pero ni modo. Kelly, ¿Con quién, profe? ¿Aló? con la otra compañera que estaba enferma. Con Wendy. Wendy. Wendy, profe, No. Wendy la que está enferma. Por eso, no sabemos nada de ella. Yo traté de comunicarme con sí. ella, pero no me responde. No, yo tampoco, pues, sé absolutamente nada de ella. ¿Algún compañero sabe algo de Wendy? Bueno, chicos, ya la otra semana terminamos el día miércoles 8 de julio. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente, profesor, el 8. Listo. O sea que tenemos de clase 2, 3, 4, 5, 6 clases, inclusive el 8. O sea, tenemos 7. Pero resulta que el viernes vamos a hacer el parcial. Y el viernes quiero que se tomen las 2 horas del parcial, porque voy a hacer un parcial muy extenso, ¿ya? Obviamente muy fácil, muy sencillo, tampoco muy extenso, pongámosle máximo 10 preguntas. Y las preguntas que yo les coloco es de selección múltiple nomás. O sea, colocan la respuesta acertada y inmediatamente a la media hora ya nos está dando el resultado, ¿correcto? Entonces, dependiendo cómo nos vaya en ese parcial, les dejo esa nota para el final, ¿ya? Si me ganan todos, pues obviamente la dejo. Si me pierden algunos, pues miramos qué hacemos, ¿vale? Pero lo ideal es que no me vayan a perder, porque son preguntas muy sencillas, muy elementales, y ya, obviamente entraría todo lo que hemos visto esta semana, en lo que vamos a ver esta semana. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Totalmente. Sí, profesor. Yo no haría preguntarles, ¿están de acuerdo? Sino, dígame quién no está de acuerdo, más bien. Listo. Bueno, en la plataforma van a encontrar las minutas de cómo hacer una acción de tutela, cómo hacer una acción popular, cómo hacer una consulta previa, cómo hacer una acción de grupo, cómo hacer una acción de cumplimiento, entre otras. Y van a encontrar videos de todo lo que hemos visto o lo que vamos a ver de mecanismos de participación ciudadana. E inclusive también les colgué la consulta previa, ¿ya? Que también lo veremos porque ya ahorita sí empezamos. Allí me falta colocarles todo lo que tiene que ver con las ramas de los poderes, la estructura del Estado colombiano, todo lo que tiene que ver con las ramas del poder, todo lo que tiene que ver con los órganos de control, ¿ya? Para que veamos eso también. Ya, quiero dejarlos muy empapados al respecto. Vamos a detenernos un poco más en la acción de tutela, en su artículo constitucional y en el decreto reglamentario, que es el 2591, ¿listo? Pero entonces vamos a ir rápidamente y espero que, no sé si me da ganas como dejar las preguntas para las 7:30 de la noche, que tengamos 15 minutos de preguntas
y así no interrumpir? ¿O prefieren que a medida que vaya explicando vamos subsanando esas interrogantes? Al final, profe, yo creo. Al final para que rinda, profe. Sí, al Sí, final. sí. Sí, porque una pregunta nos desvía mucho. Listo. Perfecto. Bueno, entonces nos fuimos. Vámonos para, primero que todo, vamos a terminar de ver el video de la legalidad y la legitimación. Ya tenemos claro qué es el Estado de Derecho, cuál fue la concepción del Estado de Derecho, que ya se empieza a dar un reconocimiento a los derechos fundamentales, que ya se empieza a dar los principios de la legalidad, o sea, también de la legitimación, que ya todo está enmarcado dentro de la norma y es de obligatorio cumplimiento y no nos podemos salir de allí. Pero lo que teníamos allí en ese Estado de Derecho, bajo la guarda de la Constitución de 1886, era que no se tenía unos mecanismos sociales que permitieran vincular, y perdón por la no, vincular a la comunidad dentro de las mismas decisiones que se estaban tomando en el Estado, por un lado. También vemos que bajo esa guarda de esa Constitución no estaba marcado los casos desigualitarios, o sea, cuando nosotros vemos el derecho fundamental a la igualdad, entonces nos dice tratar iguales a los iguales y desiguales a los desiguales. Hay unas personas que no están en las mismas condiciones de otras que hacen parte de la comunidad. Entonces lo que quería el Estado era vincular a todas esas personas dentro del ordenamiento jurídico y permitir que esas personas interfirieran o se manifestaran respecto a decisiones por parte del gobierno que los pudieran afectar. También vemos allí, ya que ahorita lo vamos a profundizar, ya hay una protección al medio ambiente, hay una protección a los aspectos sociales como tal dentro del Estado social de derecho. Entonces esa es la gran diferencia, ¿vale? Vamos a ver el video. Les voy a proyectar aquí un momento. Estamos en la plataforma, ¿sí? En la plataforma, todos están viendo la plataforma, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Se dan cuenta, en la sesión 13 tenemos unos videos que vamos a ver ahorita. En la sesión 14 tenemos el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato, la consulta previa y acciones de grupo. En la sesión 15, allí es donde le voy a colocar ya la estructura como tal del Estado colombiano y otras cosas que quiero que tengan muy clara. La función de la Contraloría, la función de la Procuraduría, la función de la Defensoría del Pueblo, bueno, entre otros de las personerías municipales. Bueno. En la sesión 16 vemos formatos de cómo van a ser un habeas corpus, cómo van a ser una acción de grupo, una acción popular, una acción de cumplimiento y cómo van a ser una acción de tutela y obviamente lo vamos a ver, listo, para que tengan en cuenta eso. Entonces, yo aquí no tengo ese video. Así aquí está. ¿Qué pasó?
La legalidad es un principio de acuerdo con el cual todos los órganos del Estado se consideran que actúan dentro del ámbito de las leyes. El ciudadano obedece al ordenamiento impersonal estatuido legalmente y a los individuos puestos al frente del mismo en virtud de la legalidad formal de las prescripciones y en el ámbito de las mismas. Todos estos conceptos nos llevan a entender que la legalidad se relaciona con un sistema de normas, con un ordenamiento, y cuando los actos se desarrollan de acuerdo a ese sistema de normas, se dice que esos actos son legales. Cuando hablamos de actos, hablamos de cualquier tipo de acto, por ejemplo, el hecho de gobernar. La legitimidad, por su parte, consiste en la existencia, en una parte relevante de la población, de un grado de consenso tal que asegure la obediencia sin que sea necesario recurrir a la fuerza. La legitimación se produce cuando determinados individuos o grupos se dan cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Y por otro lado, la impugnación de la legitimidad se da cuando el Estado es contradictorio con el sistema de creencias de los ciudadanos, y este juicio negativo se traduce en una acción orientada a transformar los aspectos básicos de la vida política. ¿Cuál creen ustedes que es la herramienta jurídico-normativa dentro del ordenamiento jurídico del Estado colombiano que nos permite proceder a una impugnación de la legitimidad? ¿La Constitución? Sí, pero explícitamente, ¿qué precepto constitucional? ¿Plebiscito? En conjunto, La constituyente. en conjunto todos esos, en conjunto. Yo tengo una bolsa. No, yo tengo una bolsa, eso es una bolsa. En esta bolsa voy a meter el voto, las acciones populares, ¿cuál? Mecanismos participativos de... Mecanismos de participación ciudadana. Muy bien. Aquí estamos viendo Estado de Derecho, ¿correcto? Es decir, la legitimidad puede estar relacionada o no con la legalidad, no es necesario. Normalmente, cuando un gobierno accede al poder de manera legal, es decir, en el marco de la legalidad, respetando un sistema de normas u ordenamiento jurídico, se dice que este gobierno es legítimo. Pero también puede ocurrir que un grupo de personas asuma el poder de manera ilegal, es decir, fuera de la legalidad, como puede ser a través de un golpe de Estado. O sea que, ¿qué? Ostentan el poder por vía de ¿qué? De hecho, ¿correcto? Porque si ostentaran el poder por vías de derecho, ¿cuál sería el mecanismo? En el caso colombiano, el voto. La elección. El voto. El voto popular. Muy bien, si ven que vamos refrescando con usted. Muy bien. Listo. Un estado de facto, ¿no? Y que ese golpe de Estado provoque un gobierno legítimo. Esto se daría. ¿Cuántos golpes de Estado se han dado en Colombia? Uno, el de Rojas Pinilla. Muy bien. Cuando determinados individuos o grupos se den cuenta de que el fundamento y los fines del poder son compatibles o están en armonía con su propio sistema de creencias. Más allá de que hayan accedido al poder de manera ilegal, puede llegar a ser legítimo. Entonces, para finalizar y para resumir, podemos relacionar la legalidad con la forma de acceso al poder y cómo éste es ejercido. ¿Cómo el poder público, cómo el gobierno puede ejercer ese poder? ¿A través de quién? ¿Emana de quién? Del pueblo. El pueblo Muy soberano. bien. Muy bien. Por su parte, podemos relacionar la legitimidad con el grado de consenso existente en la población, tal que asegure la obediencia hacia el gobierno, sea legal o no, sin que sea necesario recurrir a la fuerza. Correcto. Dime un ejemplo. Yo le doy el poder al gobierno, yo le doy poder al Estado, yo le doy poder a las instituciones.
¿cómo sé yo que ese gobierno es legítimo? Respecto a lo que me están diciendo en estos momentos en el video. ¿Respaldándolo ¿Usted fue elegido por el pueblo? No. ¿Respaldándolo con el voto? Sí, pero obedeciendo la norma, acatando. Muy bien, muy bien, súper, muy bien. ¿Y si yo incumplo la norma, qué pasa? Estoy exponiendo a los medios coercitivos. Muy bien. ¿A través de qué? De la fuerza pública. ¿Y ellos se valen a través de qué? ¿De la qué? De la ley. De la ley. Ordenamiento jurídico. La coercitividad de la ley. Muy bien, chicos. Bueno, ya, listo. Les voy a cerrar Estado de Derecho. Por naturaleza y que a lo largo de la historia ha ido buscando progresivamente organizarse para poder vivir en convivencia con los suyos. El Estado es la forma culminante de la evolución social del hombre, ya que después de él no hay nada más. ¿Qué es el Estado? El Estado es la forma de organización de la sociedad, de su gobierno y el establecimiento. Si escucha lo que me está diciendo él, que después de él no hay nada más, ¿qué teoría sería eso? Cuando está después del hombre, la creación del Estado, o anterior al hombre. ¿Se acuerdan? Lo vimos al inicio que habían dos teorías. La naturalista, una es la individualista y la otra es la del Estado paternalista o la naturalista. Naturalista e individualista. Naturalista, muy bien. De normas de convivencia humana. Es una unidad jurídica donde los individuos conviven dentro de un territorio delimitado y bajo el imperio de la ley. Su concepto jurídico es que el Estado es una persona jurídica, formada por una comunidad política, asentada en un territorio determinado y organizado soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. ¿Cuáles son los fines del Estado? Crear un orden necesario, asegurar la convivencia social, el establecimiento de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. ¿Dónde está contenido los fines del Estado? Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia. Excelente. Así van a ser las preguntas. El bienestar de la nación y la solidaridad social. La creación del Estado por el ser humano siempre buscó atender fines sociales, fines colectivos, de todos. Creación del Estado por el ser humano, o sea, ¿teoría qué? Individualista. Los miembros de una sociedad. Básicamente se creó con la finalidad de mejorar o suplir los desperfectos de la convivencia entre las personas. Ahora pasamos a los elementos constitutivos del Estado. Bueno, ya deben conocer que los elementos constitutivos del Estado son el territorio, la población, el gobierno y la soberanía. Si se dan cuenta que en el video toman la soberanía y en otros textos no aparece la soberanía, ¿se acuerdan lo que les decía? Que diferentes posturas, ya teorías, ¿vale? Resaltando a mi punto de vista la soberanía como el elemento más importante dentro de lo que vamos a tocar más adelante, que es el Estado de Derecho. La soberanía implica supremacía e independencia. Un Estado soberano tiene potestad absoluta para determinar el contenido de su marco jurídico, tiene capacidad jurídica y real de decidir, ejerce su poder dentro de su territorio y respeta la soberanía de otros países de igual forma. Jean Bodino dijo una vez que el Estado es un recto gobierno de varias agrupaciones y de lo que les es común con potestad soberana. La soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la República. Entonces, ¿qué es un Estado de Derecho? Si ya dijimos que el Estado es una organización política y jurídica que está sujeto al imperio de la ley, ¿qué lo hace diferente entre Estado y Estado de Derecho? Hans Kelsen nos dice que todo está... ¿Quién era Hans Kelsen?
Filósofo alemán. Un teórico alemán. ¿Y qué vale la teoría de Hans Kelsen? Positivismo, positivismo. ¿Qué tenemos de Hans Kelsen que siempre va a pesar? La pirámide de Kelsen. La pirámide kelseniana. ¿En la cabeza quién tenemos? La Constitución política. Norma. O dualista, tenemos los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Estado es de derecho. Afirma que la expresión Estado de Derecho es un pleonasmo que carece de sentido, ya que Estado y derecho son idénticos. Pero otro punto importante es que a un gobierno dictatorial podemos llamarlo Estado de Derecho. Si te das cuenta, ellos también se rigen por leyes. Así sean leyes abusivas, pero se apoyan en disposiciones jurídicas. Entonces, el Estado de Derecho podemos decir que es un producto de una larga evolución, en la que se fueron delineando y afirmando los principios que hoy contribuyen a establecer sus contornos más significativos, como lo es el de la sujeción de los gobernantes a la ley y el respeto a la división de poderes. También está inmerso dentro de lo dicho anteriormente, donde los gobernantes son electos por un procedimiento previsto en una ley. Este es el punto característico. En un Estado de Derecho siempre se da la supremacía de la ley. También se reconoce el principio de legalidad, como aquel que nos dice que dentro de las actividades del Estado no pueden hacer nada en lo que no esté facultado para hacer. Asimismo, busca la protección de los derechos fundamentales de cada uno de sus individuos conformantes de su sociedad. Por obvias razones, propugna y está organizada en división de poderes, para así evitar el poder absoluto y totalitario que pueda generarse. ¿Cómo se dividió ese poder absoluto cuando recaía sobre un monarca, sobre una sola persona que tenía la titularidad? Legislativo, ejecutivo y... La tripartita. Y división de poder. Militar. Gestor. Montesquieu. Perfecto. Muy bien, chicos. Que, y a manera de conclusión, que un Estado de Derecho siempre va a tener una connotación positiva. Una connotación en la que las personas pueden decir que este Estado reconoce al pueblo, reconoce a la Constitución, respeta la Constitución, actúa de acuerdo a sus atribuciones que se les han atribuido en una ley, reconoce la supremacía de la ley. Entonces, me parece que para que se pueda decir que un Estado pueda llamarse Estado de Derecho, primero tiene que su constitución del Estado se da por medio de la voluntad del pueblo. Segundo, que la organización del Estado debe estar estructurada por la división de poderes. Tercero, que todos estamos sujetos a la ley, seas una persona natural, una persona jurídica, una institución y todos aquellos que ejercen, en especial la administración del Estado. Y cuarto, el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada uno de sus integrantes y el reconocimiento de los tratados internacionales que reconocen la protección de los derechos universales de la persona. Bueno, eso sería para empezar uno de los 4 parámetros importantes para que pueda llamarse un Estado de Derecho y que sí hay una diferencia entre Estado de Derecho y Estado. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Estado. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Listo, chicos. Entonces ya nos quedó claro qué es el Estado de Derecho. Ahorita vamos al Estado Social de Derecho, en el cual se enmarca el Estado colombiano. Ya les había dicho que lo que... Esta pandemia nos ha puesto muchos desafíos, tal vez el mayor de ellos. Yo no sé, a mí esta señora me encanta, hermano. Me encanta. Bueno, o sea que ya en ese Estado, que tenemos en ese Estado social de derecho, lo que se quiere es suprimir esa brecha de desigualdad social, ¿correcto? Garantizando que unas condiciones dignas
a esas personas que están en condición manifiesta, o sea que de pocos recursos económicos, en los cuales el Estado tiene que tener más protección sobre dichas personas. Como podemos ver, un ejemplo de ello, veamos las personas que al régimen contributivo, no, al régimen subsidiado con el ingreso a la salud. Vemos que son personas que no tienen los recursos económicos para ingresar a la salud, para ser parte del sistema de salud del Estado colombiano. Entonces, por lo tanto, las personas que tienen más solvencia económica, las personas que están contribuyendo por medio de unas instituciones que se crean dentro de ese mismo sistema de salud, protegen al individuo como tal, al individuo que no tiene dinero para ingresar a eso. El derecho a la educación, entre otras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se va eliminando esa brecha y se le va dando oportunidad a las personas de condición manifiestas, a la persona que no tiene un sustento, que no tiene esa igualdad. Entonces, María Isabel, dime. Bueno, pues si me permite, le comento algo sobre el contributivo del subsidiado o no hay necesidad. María, sí, pero a las 7, es que como no te pudiste conectar a la hora, cosas, dijimos que a las 7:30 vamos a hacer aportes y preguntas para que nos pueda rendir mucho más, ¿listo? Entonces a las 7:30 arranco contigo, ¿te parece? Listo, profe. Listo. Entonces ya tenemos el Estado Social de Derecho. Entonces vámonos para la Constitución de 1991 del Estado colombiano. Aquí podemos ver que dentro de la Constitución vemos un preámbulo, que en ese preámbulo nos está indicando la parte dogmática, la parte filosófica, la visión en los cuales se está creando este Estado. Pero antes de llegar a esta Constitución Política de Colombia en 1991, tenemos que tener en cuenta que esta reforma se hizo a partir de ¿qué? ¿De cuándo? Del 4 de junio ¿de qué? ¿De julio de qué? 1991. Esa reforma que se dio a la Constitución de 1886, pasando de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, fue por una iniciativa ¿de qué? Los escucho. De los estudiantes. La séptima papeleta. De los estudiantes. La séptima papeleta. Por un grupo de estudiantes, correcto, un grupo de estudiantes que solicitaron a través de unos comicios la reforma constitucional. Por lo tanto, aparece la Asamblea Constituyente para crear ¿ya? Lo que tenemos ahorita como la Carta Política de 1991, ¿correcto? Doctor, una Entonces, duda. ¿Qué papel ocupó el M19 en la Constituyente del 91? Dijimos que las preguntas para las 7:30. Sí. Listo, perfecto. Entonces tenemos que en la séptima papeleta, obviamente, uno de los gestores de esto fue Luis Carlos Galán, ¿ya? Les voy a leer algo. Un movimiento estudiantil que nació luego, ¿de a dónde tomo esto? Esto lo tomo de Derecho Constitucional Colombiano, Legis, primera edición, y se llama Mi Clase. Les voy a leer de la página 1. Nos dice, un movimiento estudiantil que nació luego del asesinato del líder político Luis Carlos Galán, recogió a finales de 1989 más de 30.000 firmas y presentó una petición al entonces presidente Virgilio Barco. En el entonces estaba como vicepresidente César Gaviria. Correcto. Gaviria no era el ministro de gobierno y el primero ministro de Hacienda. Pero él ya terminó siendo viceministro del gobierno de Virgilio Barco. De Virgilio Barco, sí, del presidente. Entonces, para que se hiciera ¿qué? Un plebiscito. Para que se hiciera un plebiscito. Que el plebiscito está contenido también en la Constitución de 1991,
dentro de los mecanismos de participación ciudadana, ¿correcto? Que tenemos en el artículo 103 de la misma norma. Prosigo. El movimiento estudiantil promovió la campaña llamada Séptima Papeleta, para que los ciudadanos incluyeran una séptima papeleta en las elecciones del 11 de marzo de 1990, para expresar su acuerdo o desacuerdo. Por favor, apaguemos los micrófonos. Para expresar su acuerdo o desacuerdo con la convocatoria de una asamblea constitucional. Aunque en las elecciones no se contó con el número de votos, el movimiento ganó el reconocimiento. Se expide el decreto 927 de 1990. El gobierno expidió el 3 de mayo de 1990 el decreto de estado de sitio 927, en el que ordenó contabilizar los votos que se produjeron sobre la integración de una asamblea constitucional en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990. Después de la controversia que surgió entre los diferentes partidos políticos, los juristas sobre la expedición de este decreto, la Corte Suprema de Justicia, allí ya existía la Corte Constitucional. No, señor. No, señor, no existía. Ella, Una sala. a partir del 91, la Constitución Una de sala de la que crean la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el 24 de mayo de 1990 dicho decreto 927. Consulta popular del 17 de mayo de 1990. El 27 de mayo de la misma anualidad, el 89% de los votantes, es decir, 5.095.631 ciudadanos, se pronunciaron a favor de la convocatoria de la Asamblea Constituyente. El decreto 1926 del 90 decretó de estado de sitio que permitió que los ciudadanos convocaran y eligieran una asamblea constitucional en el mismo acto electoral. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico, declaró ajustado a la Constitución casi la totalidad del decreto 1926 de 1990, a excepción de la parte donde limita el temario de cuál debe ocuparse la asamblea. Es decir, le dieron carta abierta a la asamblea porque ellos inicialmente, a partir de esa convocatoria, de esa consulta, habían colocado unas limitaciones en las cuales no le permitieran pronunciarse a la asamblea constituyente. La Corte dijo que la asamblea solo podía tener limitaciones que le pusiera el mismo pueblo. Resultados electorales del 9 de diciembre de 1990. La participación electoral fue baja, 26%, y no se exigió jurídicamente ni un mínimo de participantes ni de votos favorables. El total de votos, óigase bien por ahí que me preguntó el M19, el total de votos fue de 3.710.567. El 31.22% para el Partido Liberal, el 26.75% para el partido del M19, el 15.48% para el conservador, el 6.38% para el PSC, el 4% para la Unión Cristiana, el 2% para la UP y el 1.4%. Listo. ¿Qué quería eso? Un poco de cultura, un poco de saber cómo llegamos a ese Estado de Derecho. Esto les voy a tomar foto hoy en la noche y mañana se los cuelgo en la plataforma para que lo tengan. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos un Estado social de derecho. ¿A través de qué? De la séptima papeleta. ¿A través de qué? De un movimiento estudiantil. ¿A través de qué? ¿Después de qué? De la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Listo? Entonces vamos a ver, antes de irme a la Constitución, vamos, ay, ¿qué pasó? Porque no lo tengo. No, pero si yo no lo he borrado. Dame un minuto acá, que es que no encuentro uno.
es esto? Espera que se me cargue el video, por favor. Que no sé por qué me sacó. Le voy a colocar videos muy cortos porque no quiero, no quiero que se me vaya la clase. Espere que no me deja. Tenemos que decirle algo. Es hora de dar el siguiente paso. Ahora hago sillasymesas.com. Espere que se... Disculpen, ¿me escuchan? Sí, escuchamos, yo escucho. Sí, sí lo escuchamos, compañero. Chicos, ahorita sí están ahí. Sí, profe, aquí Sí, estamos. profe, aquí estamos. Qué pena, no sé qué pasó, no sé qué le pasó a este chiquillo. ¿Están viendo? No, señor, no se ve. Está cargando hasta ahora. Está empezando. Ya se ve. Ahora sí.
Miren esto. El Estado y la sociedad en su conjunto, de conformidad con los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, deben contribuir a garantizar a toda persona el mínimo vital para su existencia digna. Esto es uno de los fundamentos esenciales ¿de qué? Para la conformación del Estado social de derecho. Por eso les decía, minimiza la brecha de desigualdad entre las personas que están en condiciones manifiestas. Por eso recibe la connotación de social. Entonces ya queda como Estado social de derecho. El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. Anteriormente teníamos el sistema de ¿qué? MAPIPOS, el mecanismo de enfermedades que hacen parte y medicamentos que hacen parte de la Ley 100 de 1993, el cual fue modificada. Por ahí está mi querida. Ella sabe quién es mi querida. Bueno, todos son mis queridos. En fin, ¿dónde está Nancy? Nancy. Profe, Nancy me escribió que tiene un inconveniente y está con el esposo en la clínica. No, sí, no hay lío, sino que como se conectó, yo no pensaba que se iba a conectar, listo. Jessica, ¿quién es Jessica? Listo. El Estado social de derecho. Aunque sus principios filosóficos son anteriores, el concepto constitucional de Estado social de derecho nació en Europa, en la segunda mitad del siglo XX, tras la caída de los regímenes totalitarios de la Alemania nazi y la Italia fascista. El Estado social de derecho es una forma de organización estatal encaminada a conseguir la justicia social y la dignidad humana, mediante la sujeción de las autoridades públicas a unos principios, derechos y deberes sociales definidos en la Constitución. El presupuesto central sobre el cual se construye el Estado social de derecho es el de una íntima relación entre las esferas del Estado y la sociedad, superando el concepto de Estado de Derecho liberal del siglo XIX. Para sus defensores, el papel del Estado social de derecho consiste en perseguir y luchar contra las desigualdades que se producen dentro de la sociedad. O sea que se vuelve un Estado, ¿qué? Paternalista. Eso. Porque cuando yo les hago así, es porque está el seno. Y obviamente cuando es el seno, entonces el Estado está amamantando a la sociedad, está amamantando al pueblo. Cuando yo les decía a ustedes que entramos de un Estado liberal, derivada de una teoría económica, el Estado que se desgaja de su seno, muchas responsabilidades que tiene para hacer ¿a qué? A terceros. Pero él sigue regulando todos estos
estas actividades que anteriormente él las ejercía. ¿Listo? Ya eso lo tienen claro. Por eso, la idea del Estado social de derecho contrasta con el Estado de derecho liberal en cuanto a sus fines. El Estado social de derecho ya no se limita solamente a asegurar la vida, la propiedad y la libertad, funciones típicas del Estado gendarme liberal. Sus fines tienen mayor alcance e incluyen, entre otros, promover el progreso social, garantizando la distribución de la riqueza a través de los derechos y deberes consagrados en la Constitución. En definitiva, el objetivo del Estado social de derecho es garantizar la existencia de un orden jurídico y social. ¿Quién es ella? Denis, la diosa de la justicia. Muy bien. Para ello, constitucionalmente, el Estado se atribuye unas facultades de intervención en la economía y de distribución de la riqueza a través de los impuestos y la realización posterior de políticas sociales básicas, como son la educación, la sanidad y las pensiones. El peligro es que un Estado social desmesurado o excesivo pueda prescribir libertades individuales o anular iniciativas privadas de la sociedad. El Estado social se atribuyó nuevas funciones que antes estaban encomendadas a instituciones privadas o de beneficencia, como los servicios públicos de educación o sanidad. El Estado social de derecho se propone fortalecer servicios y garantizar derechos considerados esenciales para mantener un nivel de vida digno. Un nivel de vida necesario para que las personas puedan participar como miembros plenos dentro de la sociedad. En el Estado social de derecho podemos encontrar las siguientes dimensiones. Visión política. Al Estado se le asigna la función de defender y garantizar la democracia, promoviendo la participación ciudadana. La democracia va más allá de ser un mecanismo para designar los gobernantes y su principal función es la de desplegar relaciones de igualdad y justicia en la sociedad. Esta idea más ampliada del Estado social es conocida actualmente bajo la denominación de Estado social y democrático de derecho. Visión económica. Al Estado se le asigna la función de intervenir en la economía, pero además es el encargado de dirigir integralmente el proceso de desarrollo. Esto tiene como prioridad la protección de los sectores más vulnerables, controlando la economía privada para evitar abusos y explotación. El Estado debe fomentar la iniciativa privada, generar condiciones para la inversión y desarrollo empresarial y financiero, impulsando programas y obras públicas. Visión social. El Estado debe satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, especialmente de los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad. Debe ser un ente redistribuidor de la riqueza. Históricamente, el Estado de Derecho suponía la sumisión del poder estatal a la norma jurídica, como garantía de la libertad individual de los particulares. Con posterioridad, esta idea fue empleada por el jurista austriaco Heinrich Kelsen y su teoría pura del derecho. El principio de jerarquía normativa en su obra teórica. ¿Y a dónde era? Australiano. ¿Y quién dijo? ¿Y tú no has dicho alemán? Austriaco. Me he equivocado. Una pirámide imaginaria. Mírenmela acá, mírenmela acá, mírenla acá. Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias, reglamentos, ordenanzas y sentencias. O sea que nosotros tenemos que la Constitución, primero que todo. Tenemos la Constitución, después ¿qué? La ley, decretos reglamentarios, ¿ya? Después ordenanzas, actos administrativos, y después de allí tenemos que la jurisprudencia, ¿correcto? ¿Les quedó claro? Ojo que esto es pregunta de CAES. Ojo que esto es pregunta de CAES. Ordenamiento jurídico en normativas posibles y las conexiones entre las mismas. Donde las normas jurídicas se apoyan unas a otras de forma escalonada, en cuyo vértice se encuentra la norma fundamental. En el pensamiento de Kelsen, el derecho se convierte en una categoría independiente, en la medida en que se justifica a sí mismo. Es puro, utilizando su terminología, ya que se encuentra separado del Estado y no a su merced, como si había ocurrido durante las épocas de las monarquías absolutas, o, más recientemente, en los estados totalitarios. Surge por ello la necesidad de, como se dijo anteriormente, de que el Estado de Derecho tenga también su fundamento democrático. Pluralismo ideológico, sufragio universal y representación política. ¿Qué es el sufragio universal? Según Kelsen,
¿Sufragio universal qué es? Es el voto conferido a cualquier Voto popular. persona. Sí, El voto popular. La teoría pura del derecho es plenamente compatible con un Estado social, siempre que siga siendo un Estado de derecho. Esto es, siempre que se respeten los principios de legalidad y de jerarquía normativa. Listo. Ya creo que con este video nos queda muy claro y ahorita sí, vamos, antes de irnos para el preámbulo de la Constitución, vamos a ver qué es una Constitución. Esperen que no sé qué le pasa a la computadora. Ay, Dios, pero ¿por qué? Listo. Ya. ¿Están viendo todos? Sí, profe. Listo. Aquí tenemos. La Constitución Política del Estado es la norma jurídica suprema positiva. ¿Por qué positiva? Porque es escrita. Venga, quiero que me participen otras personas. Siempre son los mismos. Quiero que me respondan las otras personas también. Suprema positiva que rige la organización de un Estado, estableciendo que la autoridad, la forma de ejercicio de esa autoridad, los límites de los órganos públicos, defendiendo los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y garantizando las libertades políticas y civiles del individuo. La Constitución Política del Estado es una norma jurídica porque esta es la significación lógica creada según ciertos procedimientos instituidos por una comunidad jurídica y que, como manifestación unificada de la voluntad de esta, formalmente expresada a través de sus órganos e instancias productoras, regula la conducta humana, en un tiempo y lugar definidos, prescribiendo a los individuos frente a determinadas circunstancias condicionantes, deberes y facultades, y estableciendo una más sanciones coactivas para el supuesto de que dichos deberes no sean cumplidos. Ya les sintetizo todo esto. La Constitución Política del Estado rige la organización de un Estado, que se traduce en una organización funcional, territorial y económica del mismo. Funcionalmente, el Estado ejerce el poder público a través de los órganos ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, guiados por los principios de cooperación, coordinación mutua entre los órganos constituidos, de no concentración, prohibición de las sumas de poder público y el principio de no bloqueo. Impone límites a las facultades de fiscalización de un órgano a otro. Listo. Entonces tengamos en cuenta, ¿qué es una constitución? Una constitución es un cuerpo normativo, positivo, en los cuales está escrito el ordenamiento jurídico de un Estado colombiano, de un Estado. En el caso que nos atañe, el Estado colombiano. En la Constitución se van a ver los derechos que tiene toda la colectividad, los derechos que están enmarcados dentro de esos derechos individuales, dentro de esos derechos fundamentales. Obviamente, dentro de esa Constitución se colocan unos límites al poder. ¿Para quién? Para que el poder esté regulado, reglamentado dentro de la misma Constitución. Dentro del mismo Constitución hay unos principios de cooperación, coordinación entre las mismas instituciones que hacen parte del propio Estado, que se encargan de la administración del mismo para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado que están contenidos, en el caso nuestro, en el artículo 2 de la Constitución Política. ¿Correcto? ¿Estamos? Eso fue lo que vieron en esas 3 diapositivas, esto fue lo que les acabo de decir. ¿Entendieron? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahorita miremos las características que tiene una Constitución. La Constitución designa facultades específicas a cada uno de los servidores del Estado. Dentro de la Constitución se limita hasta dónde llega cada función. ¿Por qué? Porque ninguna función, es decir, yo por eso les decía a ustedes en su momento que el Estado colombiano tiene muy bien estructurado la legitimación entre sus mismas instituciones y la autonomía e independencia de la misma. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver
la función jurisdiccional, vamos a ver la función judicial, el órgano judicial, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, el órgano electoral, entre otros, ¿ya? Y las otras funciones de las guías, que cada una tiene su función y no se mezcla en la otra. Cada uno tiene esa autonomía, independencia para cumplir con los preceptos constitucionales. ¿Entendido? Entonces no puede decir que el presidente de la República va a interferir en las decisiones que tome la rama judicial o viceversa. Obviamente, dentro de la rama judicial hay unos órganos que se encargan de velar porque todos esos preceptos constitucionales no sean oprimidos, subyugados. ¿Por quién? Por el Ejecutivo o por la mismo Legislativo. Entonces, cada uno tiene su autonomía de vigilancia, control, ¿dentro de qué? Dentro de la misma Carta Política. Además, señala los derechos fundamentales. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, la limitación, ¿ya? Los deberes y limitaciones de la función pública, de todo lo que hace parte de la función pública, ¿ya? De esos poderes. Y por otro lado, tenemos cuáles son esos derechos innatos, imprescriptibles e inalienables, ¿ya? De cada individuo. Los ciudadanos y habitantes de su territorio. Obviamente, también vemos dentro de esa misma Constitución hasta dónde llega la soberanía de ese Estado de manera que territorial, de su aspecto que físico, ¿listo? Hasta dónde llega esa soberanía. Cómo ese poder obtiene, y cómo ese poder de gobierno, cómo ese gobierno, esa formación política obtiene su poder a través de quién? Del pueblo. ¿Listo? Y cómo se reconoce al pueblo, ¿ya? ¿A través de qué? De diferentes mecanismos. Democrático, participativo, pluralista. En principio, su rango es superior a cualquier otra ley. Pirámide calceniana, la máxima norma, ¿ya? Y ya habíamos visto lo del bloque de constitucionalidad. Por eso, si el funcionamiento de los organismos del Estado es el adecuado, la Constitución garantiza que ninguna ley o disposiciones del gobierno entre en conflicto con los derechos fundamentales especificados en ella. Por eso tenemos ahí ¿qué? ¿El qué? Artículo 93. Rápido. Bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. César, apaga el... Listo. Las primeras constituciones se encuentran en la antigua democracia griega. En la Edad Moderna, las primeras constituciones fueron redactadas a partir de la revolución del siglo XVIII. Era la manifestación de la oposición al llamado antiguo régimen, que se basaba en las que en las monarquías absolutas. O sea que a partir de la revolución francesa. Por eso, las constituciones liberales señalan derechos de todos los ciudadanos, así como la igualdad entre ellos, y pidiendo que una persona o un grupo de personas exija privilegios por sobre otros. O sea que tenemos una comunidad ¿qué? Igual. ¿Y qué? Igualitaria. La Constitución son redactados por un conjunto de representantes del pueblo. ¿Quién redactó la Constitución de 1991 después de lo que le leí? ¿Quién? Los constituyentes. La Asamblea. La Asamblea Constituyente. Constituyente. Muy bien. Organizados en un Congreso. Posteriormente, pueden ser modificadas leyes o procedimientos más complejos determinados por la misma Constitución. O sea que la misma Constitución le da la potestad a ese órgano que ejerce funciones públicas para que la reforme a ella. ¿A través de qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Cómo se llama? ¿Forma constitucional? No, señor. Déjenme terminar la pregunta. ¿Cómo? No, señores. ¿Cómo se llama el acto por el cual se puede modificar la Constitución? ¿Referéndum? Acto legislativo. Muy bien. Acto legislativo. ¿Y solamente lo hace quién?
En el La caso Corte colombiano. Suprema de Justicia. Congreso. No, El Congreso de la República. no. El Congreso. Esperen. No es la Corte La Asamblea Constitucional. Constituyente. El Congreso de la República. Chicos, muy bien. Lo único que puede modificar la Constitución es el Congreso de la República a través de un acto legislativo. En ningún momento la Asamblea Constituyente, nosotros ya no tenemos Asamblea Nacional Constituyente, chicos. Ya, nosotros ya no tenemos la Asamblea Nacional Constituyente, primera medida. Segundo, el que me dijo Corte Constitucional, no. La Corte Constitucional se encarga ¿de qué? De la guarda, de que no vayan a violar. Tiene el manto protector. ¿De qué? De la Constitución. Por eso, si en algún momento se profiere un acto legislativo que pueda colocar en riesgo la Constitución, ahí sí se manifiesta la Corte Constitucional. Es como el caso que tenemos ahorita de la cadena perpetua para los violadores. Se acordarán de mí que eso se cae. ¿Listo? Organización de un Congreso. Posteriormente pueden ser modificadas por leyes o posteriores. Listo. ¿Voy muy rápido o me están entendiendo? ¿Tiene que pare o algo? Bien, vamos bien. Listo. Dice, la teoría, la constitución de un país se ubica jerárquicamente por encima de cualquier otra. O sea que tenemos que una organización jerárquica que normativa, que tenemos que de cabeza la constitución. No se les olvide, no se les olvide. Tenemos que una organización jerárquica respecto a la norma, por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico. Por eso se le denomina la ley suprema del Estado, ¿correcto? Sin embargo, los tratados internacionales, miren pues lo que ya hemos visto, que aquí se los vuelvo y se los nombro. Sin embargo, los tratados internacionales exceden las fronteras de este país y pueden tener un rango superior o inferior a la Constitución. O sea que son teorías que, dígamelo, esos cantos. Dualista. Muy bien. Monolista. Monista. Dualista o monista. Muy bien. Dualista o monista. Listo. El derecho de cada país define el rango constitucional de los tratados internacionales. ¿Sí se dieron cuenta? Unos tienen teorías dualistas y otros monistas. No se les olvide. Dualistas, 2. Monistas, 1. Mono, dualista. Mono, monista. Dual, dualista. Por ejemplo, en México, la Suprema Corte de Justicia. Mire que aquí hay que la Suprema Corte de Justicia, aquí no hay Corte Constitucional, determina que la Constitución se encuentra por encima de los tratados internacionales. O sea que esa es una teoría que... Edwin, apágame el micrófono, papá, por favor. Muy bien. En Argentina, la Constitución se encuentra en la misma jerarquía que los tratados internacionales. O sea, muchachos, apaguen el micrófono. O sea que esa sería una teoría que está al mismo nivel. Muy bien, dualista. Pero otros tratados internacionales deben estar supeditados a estas dos autoridades. Para que la supremacía constitucional sea efectiva, debe existir que, miren, instituciones y mecanismos del Estado que garanticen que ninguna ley, ordenanza o tratado entre en conflicto con la Constitución. ¿A quién le corresponde en el Estado colombiano? A la Corte Constitucional. Muy bien. Muy bien. Habitualmente la Corte Suprema de la Nación es el organismo que cuenta con los necesarios medios de control para monitorear y, en caso necesario, invalidar aquellas normas que se consideran que inconstitucionales. En el caso del Estado colombiano, la Corte Constitucional. ¿Listo? Sigamos. Las constituciones se basan para su redacción en diversos principios. Además que ya mencionan el principio de que supremacía de la Constitución. O sea, que tenemos que está por encima de cualquier otra norma. Tenemos el principio de la igualdad de todos ante la ley. Rechaza privilegios de clase o casta. El principio de la igualdad. Todos estamos bajo el imperio de la ley y todos estamos en igualdad de condiciones bajo la carta magna, carta política. Pueden recibir carta suprema, carta magna, carta política, pueden
legalidad. Es decir, que nos establece un Estado regido ¿por qué? Por leyes. O sea, que el ordenamiento jurídico del Estado colombiano tiene en cabeza la Constitución y de allí hay una armonización. Por eso se dice que el ordenamiento jurídico del Estado colombiano es sistemático. ¿Por qué creen ustedes que sea sistemático? Simple y llanamente porque todo actúa coordinadamente. Si la misma Constitución le ordena, el legislador le ordena al Estado, perdón, el Estado le ordena al legislador, perdón, el legislador le ordena al Estado que debe crear mecanismos o debe crear unas diferentes normas que permitan ampliar esos preceptos constitucionales, deben actuar ¿qué? Armónicamente. Por eso se dice que todas las normas del Estado colombiano son ¿qué? Sistemáticas, porque están entrelazadas entre sí. ¿Listo? Principio de ¿qué? Racionalidad de la ley, es decir, la ley debe ser racional de acuerdo a lo que se quiera, de acuerdo a la coyuntura. Doctor, se está escuchando mal. Ya, denme un minuto. Pero yo tengo aquí bien todo. Ahí está ya la comida hecha. No, ahí hay carne sudada. Dios mío, ¿quién está hablando? Luisa, apaga el micrófono, por favor. Profe, sí se le escuchó entrecortado lo último. Qué pena. Sí, ya, pero ya me escuchan bien, ¿cierto? ¿Ya me escuchan bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bien. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, ¿por qué se crea una norma? ¿Ustedes por qué creen que el Estado profiere una norma? Para atacar una coyuntura que se está presentando. ¿Ante quién? Ante la misma población, ante la misma comunidad. Por eso tenemos los 4 elementos, yo no se los había dicho, gestación, formulación, implementación y evaluación. ¿Ya les he dicho eso? ¿Lo repite, profe? ¿Formulación y qué? No, señor. Bueno, resulta que hago un paréntesis, cuando se va a proferir una norma, el Estado tiene que ver que se está dando una coyuntura o una problemática social con la misma comunidad. Entonces es deber del Estado, dentro de los principios constitucionales, hacer frente a esa coyuntura. Por eso, los 4 elementos para adoptar una política de Estado son gestación, formulación, implementación y evaluación. Esos son los 4 elementos esenciales para la creación de una política de Estado. Óigase bien, cosa diferente es una política de gobierno. Una política de Estado ya es una ley, ya es una norma. Y cuando el constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente, profirió esta cantidad de preceptos constitucionales, obviamente era ¿qué? Salvaguardando a la comunidad, de acuerdo a las problemáticas que se venían dando dentro de la propia comunidad. Por eso es que vemos que esa desigualdad que se daba social en el Estado de Derecho fue subsanada dentro del Estado social de Derecho, convirtiéndose en un Estado paternalista. ¿Entendido? Entonces, por eso debe haber ¿qué? Una racionalidad, ¿ya? Un equilibrio en la promulgación de la misma ley. Principio de independencia de los poderes del Estado. Ya se los había nombrado. Los estados constitucionales tienen una división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Principio de irretroactividad de la ley. Las constituciones establecen que una ley nueva no puede utilizar para juzgar una acción del pasado. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que no puede ser retroactiva la ley siempre y cuando en el caso penal beneficie al reo. ¿Quién es el reo? Aquel que ya está condenado, aquel que ya está recluido en un centro penitenciario, o bueno, o aquel que ya tiene una condena, para mejor decir. ¿Entendieron? Correcto. ¿Entendieron? Sí, señor. Cosa juzgada. En el caso que veíamos de los soldados, que de la ignorancia del tipo de jefe de Estado, jefe de gobierno, decía, no, se le aplica la cadena máxima. Ni siquiera está promulgado.
entonces ya los condenan a ellos y entonces ya no los condenan bajo esa ley de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque es que eso sería una retroactividad de la misma ley y entonces estaría ¿qué? Desfavoreciendo a las condiciones en las cuales fueron juzgados los de atrás. En cambio, si a mí me dice, aquí lo condenamos por 20, pero se procede a la promulgación de otra norma, me dice, no, ya no son 20 por ese delito, sino 15. Obviamente, cuando beneficia al reo, ahí sí se le aplica. ¿Entendido, chicos? Sí, señor. ¿Listo? Sí, profe. Establecen que una ley nueva no puede utilizarse para juzgar acciones del pasado. Porque el Estado tiene que ser garante de los derechos del privado a la libertad. Perfecto, porque a pesar de que usted haya violado el ordenamiento jurídico del Estado colombiano y haya violado el bien jurídico tutelado de una persona o de X o del propio Estado, obviamente usted tiene unas garantías que hacen parte de los derechos fundamentales, ¿entendido? Como que ¿Eso es parte del principio de legalidad? Eso, principio de legalidad, el debido proceso, el principio de igualdad, entre otros. No debe confundirse con el principio de control, que está dirigido a impedir que la Constitución no sea aplicada correctamente. Territorialmente se organiza en territorios desconcentrados y descentralizados, administrativos, autónomos y políticas. O sea que ahí nos aparece la Ley 489 de 1998, en los cuales nos habla de los entes territoriales, nos habla de la concentración, delegación, centralización y todo esto. Y ya habíamos visto que los entes territoriales, gobernaciones, alcaldías y distritos especiales, entre otros. Económicamente el Estado se organiza en economías privada, estatal, cooperativas o comunitarias. Aquí ya han visto que la economía del Estado está en cabeza del Estado, pero hay una libertad ¿de qué? De acceso a la misma economía. Hay una libertad de empleo. Hay una libertad de que cualquier persona pueda acceder a esos aspectos económicos, a esa estructura económica, a esos ordenamientos económicos que están contenidos dentro de la misma Constitución, dando unas libertades económicas a la misma población. Habíamos visto en su momento que no es absoluta, ya es coartada. ¿Por qué? Como habíamos visto en el libro de la doctora Magdalena Correa Henao, que nos decía que eso es coartado, limitado, porque el Estado en algunas actividades económicas tiene el monopolio del mismo. Viviana, deja de molestar con el celular porque si no, no me vas a entender después. Un abrazo. Bueno, la Constitución se caracteriza por ¿qué? Su rigidez. Como veíamos en el artículo 230 de la Constitución, que el juez de la República debe estar ¿qué? Bajo el imperio de la ley, de lo que está contenido en la misma ley. La ley no se puede violar. La ley se hizo para cumplirla, siempre y cuando al momento de la promulgación de la misma no me esté violando preceptos constitucionales, entre ellos derechos fundamentales. Se modificaba bajo ciertas condiciones, especialmente que se encuentran recogidas en su propio texto. La misma Constitución me dice cuándo se puede modificar. ¿Y la Constitución de Colombia ha tenido cuántas modificaciones? En sus 25. Cuéntenme. Les dejo eso como tarea. 86, 91 y... La estructura constitucional contempla ¿qué? Un preámbulo, una parte dogmática, con los derechos fundamentales, procesales y sustantivos, y una parte orgánica con la creación de los poderes constituidos. Entonces, en la Constitución nuestra, ¿cuál sería la parte dogmática? El preámbulo y los derechos fundamentales, los derechos individuales. Todo eso sería que la parte dogmática. Y cuando ya hablamos de la parte orgánica, es la estructura como tal del Estado. ¿Entendido? ¿Cuáles son los límites? O sea, las funciones de los funcionarios públicos. Correcto. ¿Y cuáles son los límites y los deberes? Listo. Ha sido modificada 46 veces, encontré, jefe. ¿En sus cuántos años? ¿20 qué? 26 años. Muy bien. Por eso alguien decía que la Constitución de nosotros parece una corcha de rezazos. Listo. En la parte inicial de la Constitución, por decir, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, no se hace modificaciones desde la Constitución de Filadelfia, porque esa fue la primera Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.
En la parte inicial de la Profe, qué Constitución... pena. Las partes de la Constitución son orgánicas. ¿Y cuál es la otra que dijo? Qué pena, es que no le escuché. Dogmática. 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 Que en la dogmática encontramos el preámbulo, que es el aspecto filosófico, el aspecto de la visión del Estado. Y vemos todo lo que son los derechos fundamentales. Y en la parte orgánica es en la que vemos que todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, cuáles son las potestades, cuáles son sus límites, entre otros. ¿Listo? En la parte inicial de la Constitución encontrarás apartados denominados el preámbulo, perdónenme por esa O que se fue, donde se presenta el documento y se establece cuáles son los objetivos. ¿Por qué se creó esta Constitución? ¿Para qué? ¿Listo? De igual modo, en la parte final encontramos otro apartado denominado disposiciones transitorias, que allí encontramos disposiciones transitorias contenido por una cantidad de parámetros. Llamado así porque son temporales y una vez cumplidos deja de tener ¿qué? Vigencia. En el Estado colombiano muchas veces se colocan normas de manera transitoria y se quedan permanentes. El 4 por mil se quedó permanente. El impuesto a la gasolina se quedó permanente y muchas otras. ¿Entendido? La Constitución de 1991 está dividida en dos partes. La primera denominada introductoria o dogmática. Resume la ideología, predomina y enumera las libertades y derechos de los individuos, derechos fundamentales. La segunda parte de la Constitución dogmática, orgánica o normativa, describe la Constitución, la estructura del Estado. ¿En qué? Y el poder público con sus órganos y funciones. Esta parte está compuesta por 13 títulos, 56 capítulos. Bueno, les voy a dictar algo para que lo copien. Por favor, copien todos esto que les voy a dictar. Entonces, ¿estamos? Sí, profe. Estamos. 7:36. Bueno. Sí, profe. Entonces, ¿qué tenemos? Espere, profe. ¿Listo, chicuelos? ¿Ya? ¿Vamos? Ya. Listo. Entonces tenemos una parte dogmática y otra parte orgánica. Entonces está dividida en ¿cuánto? En 13 títulos. Los 13 títulos se componen de 380 artículos constitucionales, 67 artículos transitorios, ojo con eso, que eso es pregunta de examen. Nada más están las 10 preguntas. ¿Puede repetir, profe? Qué pena. 13 títulos, 67 artículos transitorios. ¿Qué dijo? 67 13. artículos. 67, me quedó mal. 67. Vuelvo y les digo. Listo. Entonces tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. Ojo que eso es pregunta de examen. Vea pues que ahí se las tiro. Una parte dogmática, otra parte orgánica. Está dividida en 380 artículos constitucionales y 67 artículos transitorios. Ya se me vino la duda aquí con 61, 67. ¿Listo? Listo, sigo. En la parte inicial de la Constitución encontrarás apartados denominados preámbulo, donde se presenta el documento y se establece sus objetivos. Ya lo dije, todo bien. Final encontrarás otro apartado denominado disposiciones transitorias llamados así. La Constitución de 1991, dogmática, resumido, listo. Ahorita, clasificación de los derechos, listo. Vámonos para acá y terminamos con el preámbulo, ¿listo? No sé por qué se me... Aquí está. Profe, si son 61 o 67 artículos. 61. Por favor, verifiquen cuántos artículos transitorios son. Tengo la duda. 61. Listo, 61. Gracias, señor. Listo. Dice, el preámbulo del pueblo colombiano, Constitución Política de Colombia 1991. Preámbulo.
el pueblo de Colombia. ¿Eso es la parte qué? Dogmática. Dogmática. En ejercicio de su Dogmática poder, o introductoria. en ejercicio de su poder soberano, representado, poder soberano, o sea que ahí tenemos un elemento de qué? De Estado, ¿sí o no? Representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿De dónde nació la Asamblea Nacional Constituyente? Del Congreso de Estudiantes. De la séptima papeleta. Séptima papeleta. Séptima papeleta. De la séptima papeleta. Séptima papeleta. Invocando la protección de Dios, mire que Colombia es un país que laico. De una dice, invocando la protección de Dios, con el fin de fortalecer la unidad nacional, o sea, en un solo conjunto, en una sola bolsa, república ¿qué? Unitaria, y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Miren esos que son. Esos son principios constitucionales. Principios que hacen parte del aspecto social. Por eso se llama Estado Social de Derecho. Estado social de derecho. Dentro de un marco jurídico ¿qué? Democrático, obviamente, una democracia participativa, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo participar en las mismas decisiones que se lleven a cabo dentro de esa democracia. Que garantizan ¿qué? Un orden económico y social justo. Miren, social justo. Otro elemento más de un Estado social de derecho. Y comprometió a impulsar la integridad de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga la siguiente. Mire la visión que tiene el Estado social de derecho. ¿Cuáles son los principios? Hombre, la unidad nacional, asegurar la integridad de la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad. Ojo con esto, que eso también es pregunta de examen. Listo, dejemos ahí. Uf. ...69 personas conectadas. Muy bien. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inconformidad, chicos? Profesor, una aclaración. Dime, señor Guillermo. Es que comentamos en el principio que el vicepresidente del presidente Barco era César Gaviria. Resulta que la vicepresidencia se volvió a formalizar a partir de la Constitución del 91. Sino que es que hubo, perdóname, sino que es que hubo un tiempo en que el presidente Virgilio Barco no estaba gobernando. Él tuvo un problema de quebranto de salud y estuvo a la cabeza César Gaviria Trujillo. Eso fue lo que pasó. Pero como ministro delegatario. Correcto, sí, pero ahí ya sí, ya tienes toda la razón. Y cuando estuvo Gaviria de presidente, ese cargo estuvo vacante porque me acuerdo mucho que después lo ocupó Humberto de la Calle con el gobierno de Samper. Y me acuerdo mucho también de un paisano que se llamaba Gustavo Bell, cuando estaba Pastrana. Listo. ¿Otra pregunta fuera del señor Delmo? Listo. ¿Les quedó claro? ¿Aprendimos más hoy o no aprendimos? Bastante. Disculpe una duda. Dime, ¿quién? ¿Quién? Luis Mora. Doctor, cuando usted habla de los artículos transitorios que en la Constitución y respecto a lo del 4 por 1000, que eso... No me estoy refiriendo... No. Algo la acotación ahí. No es que dentro de la Constitución se haya promulgado el 4 por 1000, sino que digo, el Estado colombiano se encarga muchas veces de adoptar normas de manera transitoria para atacar cualquier coyuntura y la dejan de manera permanente. A eso me refiero. ¿Y qué puede hacer el ciudadano hacia eso? Nada. Para rescatar a los bancos, pero se quedó ahí. ¿Hace cuánto está el 4 por 1000? ¿Hace cuánto está el impuesto a la gasolina? Vaya pues, quítelo. Vaya pues, desmóntelo. ¿Usted cree que no lo han tratado de desmontar? Vaya pues. Lo único que podemos hacer es pagar. Vale. Listo. ¿Alguna otra cosa? Si se llaman artículos transitorios, se supone que no son perpetuos. Entonces, no son permanentes. ¿No son qué? Permanentes. Simplemente se promulgan para atacar cualquier coyuntura, pero muchas veces terminan siendo permanentes, porque quizás no
podido atacar la coyuntura social que se está dando. Bueno. Angie, ¿qué aprendiste? ¿Te gustó la clase? Hola, profe, sí, sí, muy interesante. Muchísimas gracias por todo lo que nos aportó. Bueno. Un momento. ¿Nadie más? Ninguna pregunta. Kelly, ¿dónde estás? Acá, profe. ¿Alguna pregunta? Pues no, profe, yo no tengo preguntas. Bueno, Luisa. Luisa. Bueno, se desconectó por... Dime. ¿Cuál, Luisa? Profe, es que hay como dos Luisas, creo. Hay dos. Costa. Listo. María Isabel, ¿se volvió a conectar? Cuénteme, ¿cómo le fue? Sí. Ay, profe, esto está tristemente cada día peor. Bueno. Está muy difícil, profe, muy triste, porque la gente no se quiere. Me imagino. Muy triste, profe. Muy triste, y lamento lo que le pasó a las compañeras, porque desafortunadamente cuando las personas no ven que está cerca de ellos, la gente no se quiere cuidar. Ay, no, profe, de hecho esto está terrible. Quería hacer un aporte con respecto al tema del contributivo y los subsidiarios. Necesito que me hable sobre eso y quiero que me hable sobre el FOSIGA, sobre el MAPIPUS, por favor. Bueno, yo básicamente he trabajado mucho el tema de los contributivos y los subsidiarios. ¿En qué consiste el tema de contributivo y subsidiario? El contributivo es para todas las personas que son trabajadores independientes o trabajadores de alguna empresa que hacen sus aportes a la seguridad social, hacen un porcentaje y tienen su EPS como tal. El subsidiario que... 93, ténganlo presente. Ley 100 de 1993. Sigue, por favor. El subsidiado es cuando una persona, no, como decía el profesor, no tiene cómo pagar. Estamos hablando de las personas de nivel 1, 2 y 3. ¿Cómo se estratifican estas personas? No es en el nivel no es en el estrato en donde viven, porque muchas personas confunden el nivel de Sisbén con el estrato donde viven. No. ¿Cómo se hace esto? Las personas les hacen una encuesta, que es la encuesta del Sisbén. Es totalmente diferente a la encuesta del DANE. La encuesta del Sisbén, ¿en qué consiste? En que esa encuesta van a mirar qué nivel de vulnerabilidad tiene la persona. Entonces, tenemos lo que es las personas habitantes de calle, que son población especial, régimen especial, que no pagan nada. Son personas que no pagan un solo peso por ningún tratamiento, hospitalización, urgencia, cirugía, etc. Medicamentos. Tenemos las personas que están en el nivel, ahí en el régimen especial también tenemos las personas que son desplazadas, las personas que son víctimas del conflicto armado. Bueno, ellos están en este grupo. Tenemos el régimen especial también para las personas que son militares, o sea, el régimen de población militar. Ellos también tienen un régimen especial que no entran dentro de lo que es el tema de contributivo y subsidiado. Tenemos las personas de nivel 1. Las personas de nivel 1 son personas que tienen un puntaje que van hasta 41 puntos, según la encuesta del SBEN. Esas personas, como decía el profe, pues en cierta forma ciertos beneficios. Entran esos beneficios, entran los beneficios si son adultos mayores, poder recibir subsidio de adulto mayor, recibir un subsidio en Transmilenio por la tarjeta de Transmilenio, les descuentan un porcentaje en el pasaje. Tienen también, si son personas en calidad de discapacidad, en situación de discapacidad, les dan subsidio. También tienen una posibilidad para adquirir vivienda.
Entonces, pues eso es para las personas que se encuentran en el nivel 1. Tenemos el nivel 2, que van hasta el puntaje más o menos el 55, que pagan, ellos ya pagan el 20% sobre el valor de la consulta. Y el nivel 3, que ya pagan el 30%. Teniendo en cuenta que todas estas personas que están en el subsidiado tienen derecho a todo lo que es servicio de salud completo en los hospitales del distrito y a los medicamentos que están dentro del POS. ¿Cuáles son los medicamentos que están dentro del POS? Todos los medicamentos que en este momento la Secretaría de Salud ha dejado allí, que son básicamente los que más comúnmente se usan. ¿Qué pasa cuando un medicamento no está dentro del POS? Ahí entra el tema del FOSIGA, profe. El tema del FOSIGA es un fondo especial para estos casos que son de alto costo, como cuáles medicamentos que se salen dentro del POS, que van en una fórmula especial, que van directamente al Ministerio de Salud, en donde allá aprueban o desaprueban según la historia clínica del usuario, del paciente. Y también operaciones que son de alto costo, trasplantes, digamos, cirugías que ya se salen dentro del POS también. En el contributivo que tenemos, básicamente también tenemos todos estos servicios, pero la diferencia es que la persona pues aporta. ¿Qué pasa cuando una persona se queda sin trabajo? Por decir, yo estoy trabajando y tengo mi EPS, pero desafortunadamente me quedé sin trabajo. En la misma EPS lo tienen que recibir, no es si quieren, lo tienen que recibir por subsidiado. ¿Por qué? Porque es una ventaja que se tiene, es una posibilidad que se tiene de que la persona no se quede sin el servicio de salud. Y más si es una persona que tiene alguna preexistencia o tiene alguna ¿Ventaja o enfermedad. garantía, Marines? ¿Perdón? ¿Ventaja o garantía? Discúlpame. Las dos cosas, porque es que, digamos, hay personas, digamos, que en este momento se han quedado muchas personas sin trabajo. Entonces las personas tienen la posibilidad de ir y la EPS lo recibe, la misma EPS, por decir, usted está en Compensar. Compensar tiene la obligación de recibirlo en subsidiado. ¿Por qué? Porque es que ninguna persona se puede quedar sin EPS, según la ley 100. Ninguna persona se puede quedar sin EPS. Profe, pues no sé qué más comentarles. Sí, muy bien. Con eso supliste Venga, ustedes tienen por ahí una lectura que yo no les había preguntado y se me olvidó. ¿Cuál de todas? No, el contrato social, ¿no? Profesor, Usted no se exoneró, profesor, profesor. una adición a lo de la Constitución. 7:52, Delmo, ¿la podemos dejar para mañana, por favor? Con Carlos Uceda, lo de la Constitución. Dime, Carlos. Es respecto a los artículos transitorios, que la Constitución, como se expidió, tenía en efecto 61 artículos transitorios, pero se han ido adicionando los artículos transitorios a través de los actos legislativos. Entonces, creo hay más o menos más de 10 artículos transitorios adicionados a la Constitución política. Yo coloqué 67, ahí tengo confusión. Déjenme, yo investigo bien esa parte porque no quiero llegarnos de dudas y después corcharlos en el examen. Sí. Dejémoslo del contrato social así, ¿listo? Ya, no nos enredemos con más nada. Un abrazo para todos, me encanta que les haya gustado la clase. Hoy vamos a aprender demasiado estos restos de días. Y bueno, ahí vamos. Un abrazo para todos. Si alguien que no pueda venir y se le presente un problema o algo, de Jorge Andrés Romero para todos. ¿Foro el sábado? No. Realmente este fin de semana me quiero desconectar. Este fin de semana quiero hacer algo diferente. Entonces, pero bueno, si ven que tienen muchas lagunas o algo, pues dale, nos conectamos, no hay problema. Y entre todos me envían una pizza a mi casa, ¿ya? Hay que descansar porque todos trabajan. Bueno, no, mentira, no, chicos, dejémoslo así. Un abrazo para todos, cuídense mucho, mañana nos vemos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.
Kelly, gracias. Buenas noches, que descansen. De nada, profes, con todo el gusto del Feliz mundo. noche, profesor. Vivi, guárdese el celular. No lo tengo, profe. Y además, estaba preguntándole a un compañero una duda que había tenido. ¿Cómo le parece? Un abrazo para todos. Cuídense. Chao.